Bienvenidos a mi canal, donde hoy vamos a desmenuzar un tema que, créanme, nos tiene a todos boquiabiertos. Ya sé, la espera a veces es lo peor, pero prometo que valdrá la pena. Prepárense porque vamos a hablar de algo que está dando muchísimo de qué hablar. El 4 de septiembre de 2025, la noticia explotó. Y no me refiero a un simple rumor o a un chisme pasajero. No, esto es mucho más jugoso. El titular lo dice todo, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Exacto. Vamos a sumergirnos en el mundo de Mert y Afra y créanme, lo que pasó ese día dejó a todos con la mandíbula desencajada. Para los que sean nuevos por aquí me presento. Soy y en este canal nos encanta analizar, especular y sobre todo mantenernos informados de lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Y cuando digo entretenimiento me refiero a todo, desde el cine y la televisión, hasta las relaciones y los dramas, sí, los dramas. Así que si eres de los que disfrutan de un buen chismecito, has llegado al lugar correcto. Ya que estamos y para que no te pierdas nada de lo que viene, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y así te enteres de todas las novedades, los análisis y los chismes más jugosos. No te arrepentirás. Prometido. Y ahora sí, vamos con el plato fuerte. El 4 de septiembre de 2025. Ese día, Internet y las redes sociales colapsaron. Todos hablaban de lo mismo, Mert y Afra. ¿Quiénes son Mert y Afra? Bueno, para quienes no estén familiarizados con ellos, son una de las parejas más populares y queridas del momento. Digamos que son la pareja IT del mundo del espectáculo turco, con una presencia global innegable. Ambos son actores. Mert, con su mirada penetrante y su sonrisa enigmática, se había convertido en un ídolo gracias a su papel protagónico en la exitosa serie dramática Sombras del Corazón. Afra, por su parte, conquistó corazones con su belleza natural y su talento innato para la actuación, brillando en comedias románticas y demostrando una versatilidad sorprendente. Son guapos, exitosos, con una legión de seguidores que se contaban por millones en todo el mundo, y su relación, hasta ese día, parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos románticos en sus redes sociales, desde viajes exóticos hasta cenas íntimas, todo era perfecto. O eso parecía. Pero el 4 de septiembre todo cambió. Y no fue un cambio sutil, fue un terremoto. La noticia llegó a través de un comunicado oficial emitido por la agencia de representación de ambos actores, una forma bastante inusual de comunicar noticias personales, lo que ya de por sí levantó sospechas. Y la noticia era bombástica. ¿Qué pasó exactamente? Prepárense porque la historia es más enrevesada de lo que imaginan. La noticia, en resumen, anunciaba el fin de la relación entre Mert y Afra. Hasta ahí podría ser una ruptura más, una de tantas que vemos en el mundo del espectáculo. Pero la forma en que se anunció y sobre todo, lo que vino después, fue lo que realmente incendió Internet. El comunicado, escueto y con un tono frío, mencionaba diferencias irreconciliables como la causa de la separación, pero evitaba dar detalles. Y esto, amigos míos, fue gasolina pura para la especulación. Imagínense la conmoción. Las redes sociales estallaron en un abrir y cerrar de ojos. Los fans, por supuesto, no se lo podían creer. Algunos estaban devastados, otros enfadados y otros, bueno, otros ya lo veían venir. La especulación comenzó de inmediato. ¿Qué había pasado? ¿Quién era el culpable? ¿Había otra persona involucrada? El drama estaba servido. En cuestión de horas, los hashtags relacionados con Mert y Afra se convirtieron en tendencia mundial. Mert Afra, fin de una era, rumores y otros tantos términos relacionados se apoderaron de Twitter, Instagram y TikTok. Los memes inundaron Internet. La gente analizaba cada publicación antigua en las redes sociales, buscando pistas, señales, cualquier cosa que pudiera explicar lo inexplicable. ¿Habían borrado fotos? ¿Habían dejado de seguirse? Todo era revisado al milímetro. Y los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Todos querían tener la primicia, la entrevista exclusiva, la foto robada. Pero aquí es donde la historia se pone mucho más interesante. Porque no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a surgir rumores sobre la posible implicación de una tercera persona en la ruptura. Y no cualquier persona,
sino una compañera de trabajo de Mert. Una joven actriz, también muy popular en Turquía, con la que había estado rodando una película en secreto, que se rumoreaba que tenía una química innegable con Mert, tanto dentro como fuera de la pantalla. ¡Boom! La bomba explotó. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a seguir los pasos de Mert y de la supuesta tercera en discordia. Las fotos no tardaron en aparecer. Imágenes de ellos juntos compartiendo cenas salían. O de lugares sospechosos. Todo parecía confirmar los rumores. Pero lo más impactante fue la reacción de los involucrados. Mert y la otra actriz no hicieron ningún tipo de declaración pública, manteniendo un silencio sepulcral que solo alimentaba la especulación. Afra, por su parte, emitió un breve comunicado en sus redes sociales, agradeciendo el cariño de sus fans y pidiendo respeto por su privacidad, pero sin hacer ninguna referencia directa a los rumores. La situación se volvió aún más caótica cuando empezaron a filtrarse supuestos mensajes de texto y audios entre Mert y la otra actriz. Mensajes comprometedores, que insinuaban una relación más allá de lo profesional. Por supuesto, la veracidad de estos mensajes no fue confirmada, pero la gente creía en ellos. La tormenta mediática era brutal. Los fans se dividieron en bandos, algunos defendiendo a Mert, otros a Afra, y otros culpando a la supuesta tercera en discordia. El escándalo llegó incluso a los sets de rodaje. Los proyectos de Mert y Afra sufrieron retrasos, cancelaciones y cambios de reparto. La presión mediática era insoportable. Los patrocinadores de ambos actores comenzaron a distanciarse, temiendo el impacto negativo en la imagen de sus marcas. La situación, en resumen, era un auténtico desastre. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? ¿Era todo un invento de la prensa? ¿O había algo más detrás de la historia? La verdad, como siempre, era complicada. Con el tiempo y gracias a la investigación de algunos periodistas y a la información filtrada por fuentes cercanas a la pareja, se fueron revelando algunos detalles que ayudaron a entender la situación. Al parecer, la relación entre Mert y Afra ya estaba en crisis antes del supuesto romance. Las largas horas de trabajo, las presiones de la fama, y las constantes especulaciones de la prensa habían desgastado la relación. Mert, según fuentes cercanas, se sentía agobiado por la situación y buscaba un escape. La supuesta relación con la otra actriz, aunque no confirmada, podría haber sido el detonante final. Sin embargo, también se especuló con la posibilidad de que la ruptura fuera una estrategia de marketing, para generar aún más interés en sus proyectos. Una teoría conspirativa que, aunque poco probable, no se descartó por completo, dada la naturaleza del mundo del espectáculo. Lo cierto es que el escándalo afectó profundamente a todos los involucrados. Afra, que era la más afectada, tardó meses en recuperarse. Se refugió en el trabajo y en el apoyo de su familia y amigos. Mert, por su parte, se vio obligado a tomarse un tiempo fuera de la escena pública, para reflexionar sobre lo sucedido y tratar de reconstruir su imagen. La otra actriz, que también sufrió las consecuencias del escándalo, tuvo que enfrentar el odio y la crítica de los fans. Y así transcurrieron los días siguientes. La historia de Mert y Afra acaparó titulares, debates y conversaciones en todo el mundo. Los medios de comunicación, ávidos de noticias frescas, no paraban de sacar a la luz nueva información. Pero, ¿qué nos dejó esta impactante noticia? ¿Qué lecciones podemos sacar? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? En resumen, la noticia de Mert y Afra fue un golpe duro para sus fans, para sus allegados y para todos aquellos que creían en el amor perfecto, en la estabilidad y en la pureza de la fama. Pero también nos recordó que la perfección no existe, que las relaciones son complejas y que a veces las apariencias engañan. Nos enseñó que detrás de las cámaras, de las sonrisas y de los flashes, hay personas con sentimientos, con problemas y con errores. Esta historia nos recordó la importancia de la privacidad en un mundo tan expuesto como el de las celebridades. También nos hizo reflexionar sobre la crueldad del juicio público y la necesidad de ser empáticos con los demás. Y por supuesto nos demostró una vez más el poder de los medios de comunicación y las redes sociales para amplificar una noticia y crear un auténtico terremoto. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la impactante noticia de Mert y Afra. Sé que a veces los chismes duelen, pero también nos sirven para aprender y reflexionar. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en esta aventura.
Espero que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de la información y de mi humilde análisis. Ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Mert y Afra podrían reconciliarse en el futuro? ¿Creen que la supuesta tercera persona fue realmente la culpable? ¿O quizás ambos fueron un poco culpables? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Cuál es su mayor sorpresa sobre la noticia? ¿Creen que Mert y Afra encontrarán la felicidad de nuevo? ¿O su historia está destinada a ser un drama para siempre? Y antes de que se vayan, no olviden. Dale un buen me gusta a este vídeo si te gustó. Compártelo con tus amigos y familiares para que todos se enteren de este drama. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chismecito. Chao.